Continuamos con la guía de práctica clínica correspondiente al diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor. Pregunta clínica número 8. ¿Cuáles son las indicaciones para el inicio del tratamiento farmacológico en adultos mayores con hipertensión arterial sistémica? Y bueno, tenemos primeramente que el tratamiento farmacológico ha venido a traer una disminución aproximada de los eventos cerebrovasculares en un aproximado de 30%. Asimismo, también hemos encontrado una disminución en la enfermedad cardiovascular en un 23% y una disminución en la insuficiencia cardíaca en un 64%. Todo esto ha venido como consecuencia de la implementación del tratamiento farmacológico en adultos mayores con hipertensión arterial sistémica. Entonces, ahora que vemos cuál es la importancia del tratamiento farmacológico, bueno, pues tenemos que saber cuándo es que debemos de iniciar el tratamiento farmacológico en estos pacientes. Tenemos que en un paciente adulto mayor de 80 años, tenemos que iniciar el tratamiento solamente cuando su tensión arterial sistólica se encuentre por arriba de los 160 milímetros de mercurio. Es muy importante que no disminuyamos la tensión arterial en pacientes mayores de 80 años en menos de 130 milímetros de mercurio. Ahora bien, ¿cuándo debemos de iniciar y cuándo debemos también de continuar con un tratamiento antihipertensivo en estos pacientes? Tenemos que es también cuando el tratamiento previo haya sido bien tolerado, es decir, si anteriormente, antes de esta edad, el paciente ya había sido diagnosticado con hipertensión y hasta este punto, cuando ya es mayor de 80 años, continúa con su medicamento sin presentar ningún problema, bueno, podemos continuar sin ningún problema con el medicamento. Tenemos también cuando se encuentre asociado a daño a órgano blanco. Entonces, si tenemos un paciente mayor de 80 años con un daño a órgano blanco asociado, como puede ser la diabetes mellitus, la enfermedad renal o la enfermedad cardiovascular, bueno, pues podemos iniciar tratamiento antihipertensivo en estos pacientes. También podemos iniciar tratamiento cuando tenemos un riesgo cardiovascular en 10 años mayor al 20%. Ahora bien, continuamos. ¿Cuáles son nuestras metas en el tratamiento en el paciente adulto mayor de 80 años? Tenemos que en un adulto mayor de 80 años tenemos que tener cifras de tensión arterial sistólica que vayan aproximado de los 140 a los 150 milímetros de mercurio, mientras que la tensión arterial diastólica tiene que estar yendo aproximadamente desde los 66 hasta los 90 milímetros de mercurio. Continuamos. ¿Cuáles son las características con las cuales debe de contar el tratamiento en estos pacientes? Tenemos primero que nada que al momento de iniciar, tenemos que iniciar solamente con un solo fármaco antihipertensivo en el paciente adulto mayor en caso de que lo tengamos que utilizar. Tenemos que utilizar este fármaco antihipertensivo en la menor dosis eficaz. Esto sería al inicio. Posteriormente podemos ir ajustando la dosificación de manera gradual hasta llegar a la dosis máxima, que no nos produzca efectos adversos. Ahora bien, existe la posibilidad de que aún llegando a la dosis máxima en determinado momento no pudiéramos alcanzar ese control de las cifras de tensión arterial, entonces valoraríamos el hecho de agregar un segundo fármaco antihipertensivo solamente en caso de que persista el descontrol. Esto muchas veces puede estar ocasionado por poca adherencia al tratamiento o por polifarmacia, es decir, que al ser un paciente mayor tenga algunas otras comorbilidades con las cuales también aumenta el número de medicamentos que toma a lo largo del día y que por algún motivo no tuviese el suficiente apego al tratamiento antihipertensivo y que por este motivo no se han alcanzado esas metas en el tratamiento. Posteriormente, bueno, tenemos que cuáles son estos fármacos antihipertensivos que generalmente son usados en la primera línea en estos pacientes. Tenemos que son los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores de la ECA, mejor conocido como los YECAs, y los ARA2. Se excluyen los betabloqueadores a menos que sean situaciones especiales, pero generalmente los betabloqueadores no son de primera línea en el tratamiento de hipertensión arterial en pacientes adultos mayores. Ahora bien, continuamos con la pregunta clínica número 9. ¿Cuáles son esas consideraciones especiales en el tratamiento antihipertensivo del adulto mayor frágil? Tenemos que, primeramente, como ya lo habíamos mencionado, antes de instaurar el tratamiento tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades con las cuales cuente nuestro paciente adulto mayor. Tenemos asimismo que monitorizar los efectos adversos que pudiese estar presentando con el uso de un antihipertensivo en particular, así como la lesión a órgano blanco, es decir, son pacientes adultos mayores que pudiesen estar presentando daño a órgano blanco, tal como puede ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una proteinuria, un deterioro de la función renal, que son aspectos importantísimos que tenemos que evaluar en estos pacientes. Ahora bien,
hace especial énfasis en monitorizar los efectos adversos. Tenemos que como principal efectos adversos que puede estar ocasionando la medicación con fármacos antihipertensivos en los adultos mayores es la hipotensión ortostática. Asimismo, tenemos también el riesgo de caídas, el desequilibrio hidroelectrolítico y el deterioro cognoscitivo. Tenemos que la hipotensión ortostática, la causa más frecuente de hipotensión ortostática es la inducida por fármacos antihipertensivos. Entonces, tenemos que llevar a cabo la monitorización de la tensión arterial, sobre todo en pacientes que han sido en pacientes adultos mayores que han sido diagnosticados con hipertensión arterial sistémica de novo. Tenemos que llevar esa monitorización para no disminuir demasiado las cifras de tensión arterial en estos pacientes. Tenemos también que en el paciente con tratamiento antihipertensivo tenemos que llevar a cabo el examen físico y sobre todo en la cuestión de la hipotensión ortostática tenemos que valorar que no existan estas condiciones asociadas que podrían estar aumentando esa hipotensión ortostática, como lo son la deshidratación, la polifarmacia, los trastornos de la conducción auriculoventricular, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus 2, la enfermedad de Parkinson, sepsis, insuficiencia adrenal y atrofia del sistema múltiples. Esto va a ser con la finalidad de realizar modificaciones en el tratamiento. Después tenemos el riesgo de caídas. En todo paciente adulto mayor de 80 años tenemos que evaluar siempre el riesgo de caídas. Y lógicamente que al hablar de hipotensión ortostática como causa más frecuente de efecto adverso inducida por un fármaco, bueno, pues es muy importante que evaluemos el riesgo de caídas y considerar el riesgo-beneficio de instaurar un tratamiento antihipertensivo en un paciente adulto mayor. Tenemos también por último lo que viene siendo el deterioro cognoscitivo. El deterioro cognoscitivo va a estar asociado con mayor riesgo de caídas y por consiguiente con la hipotensión ortostática. Entonces este punto se encuentra íntimamente relacionado con el riesgo de caídas y con la hipotensión ortostática. Tenemos otra vez, como ya lo mencionábamos, vigilar la tensión arterial y ajustar el tratamiento dependiendo de cómo veamos la tensión arterial de nuestro paciente, para de esta manera poder prevenir el riesgo de caídas, síntomas depresivos, la hipotensión ortostática, deterioro en manifestaciones cognitivas y el deterioro en los síntomas psicológicos y conductuales. Entonces, hasta este punto, bueno, ya hemos mencionado cuáles son esas consideraciones especiales en el tratamiento antihipertensivo del adulto mayor frágil y cuáles son las indicaciones para el inicio del tratamiento en adultos mayores con hipertensión arterial sistémica.